La Guardia Civil del Mar embistió el barco de un veterano. Dijeron que estaba invadiendo aguas restringidas. No preguntaron quién era él. 30 minutos después, 8 buques de la Armada Española aparecieron en el horizonte y todo cambió. Hola a todos. Bienvenidos a Historias de Héroes. Antes de comenzar, díganme en los comentarios desde dónde en el mundo están viendo esto. Quiero ver qué tan lejos viaja esta historia. Y no olviden suscribirse si creen que los héroes olvidados aún merecen ser honrados. Ya no hablaba mucho. No desde que su esposa falleció. No desde que el agua se convirtió en el único lugar que aún tenía sentido. Cada mañana bajaba al muelle antes del amanecer, sus manos envueltas alrededor de un termo metálico astillado, su aliento empañando el parabrisas agrietado de un barco más viejo que la mayoría de los hombres que pasaban junto a él. Algunos pensaban que era solo otra reliquia, ni una pieza del fondo del puerto, oxidada e invisible. No sabían que cada panel de ese barco había sido reconstruido por esas mismas manos, pieza por pieza durante 20 años. No sabían que el casco había pertenecido una vez a una embarcación que desapareció de los registros de la Armada en 1972. No sabían que él todavía recordaba cada indicativo de llamada, cada rumbo, cada rostro. Y no preguntaron. Esa mañana, como las otras, desató la cuerda lentamente, verificó la brújula 2 veces y salió del amarre sin fanfarria. Sus movimientos eran silenciosos, automáticos, de la forma que solo la memoria muscular podía ser después de media vida de repetición. La bahía estaba calmada, el sol aún no había salido, el agua reflejaba la luz justa para recordarle cómo se sentía el silencio. Siguió un rumbo que nadie más conocía. No porque no confiara en los nuevos sistemas, sino porque este no era un lugar que cualquier otra persona debía encontrar. Era la memoria la que lo guiaba ahora. Y cada año, en este día exacto, hacía este viaje solo. No izaba bandera, no ponía música, no traía flores. Solo una caja negra en el centro de la cubierta, atornillada, nunca abierta. Adentro había nombres, y no todos eran de este país. Las coordenadas eran precisas, del tipo que solo unos pocos hombres vivos recordarían todavía. Cortó el motor suavemente cuando llegó al lugar y dejó que el barco derivara. Esta era la parte donde siempre se sentaba en silencio. Dejaba que el agua hablara. Dejaba que la niebla entrara como una manta de fantasmas. Pero esta vez algo estaba mal. Un zumbido en la distancia. Una ondulación demasiado recta para ser natural. Se volvió lentamente y vio el barco de la Guardia Civil del Mar antes de escucharlo. Rápido, bajo, viniendo demasiado directo para ser una patrulla. Sin luces, sin llamada. Entonces vino el impacto. Duro, deliberado. Acero contra fibra de vidrio. El barco se inclinó, gimió, se recuperó. Él tropezó, pero no cayó, no gritó. Solo miró a los hombres que subían a bordo y no dijo nada. Uno de ellos ladró órdenes, llamó a la embarcación no autorizada, afirmó que había violado aguas restringidas. Trató de hablar, pero no lo escucharon. Lo empujaron a la cubierta, le ataron las manos con bridas, lo arrastraron a un lado como si no fuera más que un viejo terco en un casco olvidado. Ignoraron el número grabado en la barandilla, las iniciales bajo el timón, el ritual silencioso que ocurría en el corazón del mar. Pensaron que era solo otro barco roto en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero 30 minutos después, cuando la niebla comenzó a levantarse, el horizonte cambió. Formas emergieron del gris, silenciosas, grandes, deliberadas. 8 embarcaciones, formación cerrada, señales claras. Armada activa, armada, moviéndose hacia la Guardia Civil con intención. Y por primera vez esa mañana, los gritos se detuvieron.
En el momento en que aparecieron los barcos de la Armada, todo cambió. La tripulación de la Guardia Civil dejó de ladrar órdenes. El hombre que había atado las muñecas del veterano de repente no estaba seguro de si debía llamar por radio al mando o simplemente desaparecer en la niebla. El veterano no habló. Solo se sentó allí, espalda contra la barandilla, manos atadas, viendo esas 8 siluetas volverse más nítidas a través de la bruma como sombras que regresaban a tomar su lugar. Una por una, las naves ajustaron su rumbo, silenciosas, calculadas, no amenazantes pero presentes con autoridad inconfundible. Estos no eran buques de entrenamiento o de transporte. Eran destructores y cruceros de apoyo, acero real, músculo, y no necesitaban disparar un tiro para enviar un mensaje. La patrullera de la Guardia Civil recibió una señal, un código de 5 dígitos, sin explicación, solo lo suficiente para hacer que el oficial que había dado la orden de abordar palideciera visiblemente. Lo verificó 2 veces, luego 3. Cuando miró al viejo atado a la cubierta, ya no vio a un intruso. Vio un problema. Pero era demasiado tarde. Los barcos de la Armada habían formado un perímetro sin decir una palabra, sus cascos cortando el agua con gracia mecánica. Uno de ellos lanzó una embarcación pequeña, de perfil bajo, gris oscuro, apenas visible para el ojo no entrenado. Cortó las olas como si supiera exactamente a dónde iba. El viejo no se movió. Solo la vio venir, ojos firmes, calmados, esperando como siempre lo hacía. Cuando el equipo de la Armada subió a bordo, no pidieron permiso. No parecían confundidos. Pasaron junto a la Guardia Civil como si no existieran. Se acercaron y cortaron las ataduras del veterano con un solo movimiento. Sin preguntas, sin palabras. El líder de la unidad se arrodilló junto a la caja en el centro de la cubierta. Pasó una mano enguantada sobre la superficie. Luego miró al viejo y asintió una vez. Eso fue todo lo que necesitó. El oficial de la Guardia Civil retrocedió, su boca abierta, pero no salió disculpa alguna. No sabía lo que estaba viendo, solo que sus órdenes acababan de ser anuladas por algo muy por encima de su rango. El veterano se levantó lentamente, se frotó las muñecas y caminó al timón. No habló con la tripulación, no agradeció a los marineros. Solo puso una mano en el timón, luego otra en la caja. Por unos segundos, la cubierta cayó en silencio, excepto por el viento y el zumbido silencioso de los motores de la Armada, manteniendo posición cerca. El joven marinero a su lado rompió el protocolo. «Señor, si no le importa que pregunte, ¿qué es esto?» El veterano lo miró, sin ira, sin orgullo, solo memoria. «Es una promesa», dijo. «Una promesa a 8 hombres que nunca regresaron». La caja nunca había sido abierta en público. Estaba sellada con una cerradura triple que no había sido tocada en años. Nadie sabía lo que había adentro, ni siquiera su familia. Pero las coordenadas, esas coordenadas habían sido su ritual. Cada año navegaba a este punto exacto en este día exacto. Y cada año esperaba en silencio, porque fue aquí donde una unidad encubierta había desaparecido en 1972. Una misión tan negra que no existía en ningún mapa. Sus cuerpos nunca fueron recuperados. Sus nombres nunca fueron pronunciados. Y él era el único que había regresado. La última alma viviente que sabía lo que realmente había pasado. La Armada había enterrado la operación bajo capas de burocracia y silencio. Pero él no. Había reconstruido el barco de memoria, restaurado su casco, rastreado los datos de deriva, calculado el sitio de impacto original, y cada año regresaba a decir los nombres en voz alta. La Armada sabía, la Guardia Civil, número. Por eso vinieron. No era un nombre que nadie fuera de la Armada debía escuchar jamás.
Operación Marea Fantasma. Oficialmente, nunca sucedió. Sin mención en los registros, sin medallas de servicio, sin registro de misión. Solo un puñado de hombres seleccionados para una ruta que no existía, persiguiendo una señal que no podía ser rastreada a bordo de una embarcación que fue despojada de todas las insignias y aparejada para desvanecerse bajo la superficie si algo salía mal. Les dijeron que era un ejercicio de comunicación, una prueba de recuperación, una recolección de inteligencia meteorológica. Esa fue la mentira. La verdad llegó horas después de la misión, después de haber pasado por un corredor estrecho cerca de las Islas Baleares, cuando una extraña transmisión codificada llegó desde una frecuencia fantasma que la Armada había perdido rastro desde el final de la Guerra de Argelia. La voz que respondió a esa transmisión no pertenecía a ningún equipo español. Las órdenes cambiaron inmediatamente. Silencio de radio, protocolo seguro, mantener rumbo. La tripulación obedeció porque eso era lo que hacían. No eran novatos. Fueron seleccionados a mano, cada uno con una historia de seguir órdenes sin dudarlo, cada uno con un archivo tan censurado que apenas contenía sus nombres. Y el hombre ahora parado silenciosamente en esa cubierta bañada por el sol era el más joven en ese momento. 28 años. Agudo, silencioso, el mejor navegante del Mediterráneo. Se había ganado el derecho a ser invisible, pero en esa misión la invisibilidad no fue suficiente. La tormenta golpeó sin advertencia, no un sistema meteorológico, algo más. Disrupción electromagnética, apagón de radar, cada señal muerta. Luego un destello, una onda de presión, y luego nada. Despertó solo, agarrándose a un casco medio hundido, el único que quedaba. Dijeron que fue un mal funcionamiento, una ola rebelde, un evento extraño. Pero la Armada sabía mejor. Él les había contado sobre la luz, la presión, el sonido debajo del agua que no coincidía con nada humano. Escucharon, tomaron su declaración y la enterraron más profundo de lo que él podía imaginar. A cambio, le dieron una pensión y una advertencia. Habla y te enterramos a ti también. No habló. No a la prensa, no a su esposa, ni siquiera a sus hermanos de armas que nunca habían regresado. Pero recordó y construyó. Reconstruyó el barco de lo que quedaba. Piezas salvadas de astilleros que habían olvidado los números de serie. Partes de origen que no habían sido usadas desde la administración de Franco. Talló las coordenadas de vuelta en el marco él mismo y lo navegó cada año. No por reconocimiento, no por justicia, por ellos. La Armada nunca dejó de vigilar. Lo dejaron navegar año tras año, observando silenciosamente desde lejos. Una especie de tregua. Mientras se mantuviera callado, ellos se mantenían distantes. Pero esta vez fue diferente. Esta vez la Guardia Civil interfirió. Y eso significaba que el silencio había sido roto. Eso significaba que alguien había cruzado una línea. Por eso aparecieron esos 8 barcos. No para rescatarlo, para proteger lo que él llevaba. Porque dentro de esa caja sellada había más que memoria. Era evidencia. Un transpondedor, una caja negra de vuelo, un libro de registro escrito a mano sellado en cera. Coordenadas registradas en el momento en que la misión se volvió oscura. Nadie vivo había visto esos registros desde el 72. Y ahora, con sus manos libres y la Armada rodeándolo, sabía que había llegado el momento. El secreto había vivido lo suficiente. La cubierta estaba quieta. La niebla se adelgazaba mientras el sol de la mañana finalmente comenzó a cortar las capas de silencio sobre el agua. Los barcos de la Armada mantuvieron posición, inmóviles,
silenciosos como centinelas que habían esperado décadas por este momento. El veterano se paró en el centro de su barco, una mano descansando suavemente en la caja. Había estado atornillada en su lugar durante años, no por miedo, sino por ritual. Nunca la había abierto desde el día que la selló. Ni una vez, ni siquiera en privado. Para él no era un contenedor, era una lápida, un voto final, la última parte de la misión que nadie podía borrar. Pero ahora, después de 51 años, el silencio que la rodeaba había sido roto, y eso significaba que había llegado el momento. Se arrodilló lentamente, sus rodillas doliendo con el peso de todo lo que no había dicho. Uno de los oficiales de la Armada se adelantó instintivamente para ayudar, pero él lo rechazó con una mirada que decía: «Yo me encargo de esto». Alcanzó su chaqueta y sacó una pequeña llave envuelta en tela aceitada y atada con una tira de hilo rojo descolorido. La cerradura hizo clic una vez, luego otra, luego una tercera. Un silbido de aire escapó cuando el sello se rompió. Abrió la tapa cuidadosamente, como si temiera despertar algo que había estado durmiendo demasiado tiempo. Adentro, nada brillaba, nada relucía. Sin armas, sin metales, sin secretos a simple vista. Solo una bolsa de lona, un transpondedor oxidado, una placa de identificación doblada en los bordes y un pequeño libro negro envuelto en cuero y atado con cuerda. Levantó el libro primero. El cuero se agrietó en sus manos, seco por décadas de sal y tiempo. No era de la Armada, era casero, encuadernado en el campo, del tipo que los soldados hacían cuando no confiaban en radios o protocolos. Desató la cuerda y abrió a la primera página. Adentro, cada línea estaba escrita a mano, marcas de tiempo, coordenadas, lecturas atmosféricas, ráfagas de radio. Luego vinieron los nombres, uno por uno, cada hombre de la misión Marea Fantasma listado en el orden en que se perdieron. Al final, una entrada final fechada el 7 de diciembre de 1972. Todavía aguantando, todavía sin respuesta, todavía aquí. Le entregó el libro al oficial a su lado. El hombre lo tomó con reverencia, sus manos temblando ligeramente mientras entendía lo que estaba sosteniendo. Esto no era solo memoria, era evidencia, prueba de que la misión había sucedido, de que la tripulación había sido real, que la pérdida no fue un mal funcionamiento, sino algo mucho más difícil de explicar. El transpondedor vino después, todavía intacto, desgastado por el mar, pero intocado. El núcleo de datos había sido blindado en revestimiento de cobre, protegido de la corrosión. Si todavía tenía energía, podría revelar el momento exacto en que la embarcación desapareció. Solo eso sería suficiente para desafiar 3 décadas de negación oficial. Luego levantó la pieza final, un parche, negro, raído con una sola ola cosida en su centro. Sin palabras, sin país, solo la marca de la unidad Marea Fantasma. Lo sostuvo por un momento, lo miró, luego se volvió al oficial. «Esto se suponía que desapareciera», dijo suavemente. «Me dijeron que lo olvidara, que lo enterrara, pero no lo hice. No pude». El oficial, todavía silencioso, retrocedió y habló en su auricular. Códigos cortos, silenciosos. Nada fuerte. Pero a través del agua, algo cambió. Uno de los barcos de la Armada lentamente izó su bandera del mástil a media asta. Otro barco siguió, luego otro, hasta que los 8 barcos estuvieron con banderas bajadas, motores cortados, cubiertas silenciosas. No por ceremonia, sino porque esto ya no era una patrulla. Era un funeral. El veterano se sentó, su espalda contra el timón, la caja todavía abierta a su lado. Miró a través del agua y susurró los nombres de sus hermanos uno por uno, como había hecho cada año. Pero esta vez el mar respondió, no con palabras, sino con presencia. La Armada no se movió. La Guardia Civil no habló.
Y por primera vez en 51 años, el silencio que había llevado ya no le pertenecía solo a él. Comenzó como un susurro, una breve anomalía en los canales internos de la Armada. Un despliegue de formación inesperado marcado por un técnico de radar civil en Cádiz. Luego vino la foto satelital. 8 barcos en formación cerrada alrededor de una sola embarcación privada, completamente fuera de protocolo. Alguien filtró la imagen, luego otra. Internet se incendió al anochecer. Un analista de la Armada retirado publicó un hilo detallando frecuencias extrañas en el área y compartió el último nombre de misión conocido asociado con esas coordenadas. Marea fantasma. El hilo se volvió viral. Los periodistas lo llamaron encubrimiento. Los foros de conspiración trataron de vincularlo con todo, desde espionaje de la Guerra Fría hasta experimentos submarinos. Pero debajo del ruido, algo más profundo se agitó. Veteranos que habían servido en el Mediterráneo en los 70 comenzaron a hablar. Resurgieron nombres, memorias, pistas, sombras de una misión nunca reconocida hasta ahora. Por la mañana reporteros estaban fuera de la modesta casa costera del veterano. Lo llamaron héroe, denunciante, misterio. Pero él no respondió. No estaba allí. Había regresado al barco después de que la Armada ayudara a Ben a remolcarlo silenciosamente de vuelta al puerto. Sin cámaras, sin ceremonia. Solo se sentó en el timón, manos descansando en la madera, ojos perdidos en el horizonte. La Armada envió oficiales a hablar con él, silenciosamente, respetuosamente. No amenazaron. Hicieron preguntas. Escucharon. Por una vez escucharon. Le ofrecieron honores, una medalla, un tributo televisado, una disculpa pública. Él rechazó todo. «No soy la historia», les dijo. «Ellos lo son». Pero accedió a una cosa. El libro de registro, el transpondedor y la caja. Permitió que fueran sellados, no enterrados, preservados en un museo, pero no bajo vidrio, no detrás de cuerdas de terciopelo. «Hazlo real», dijo. «Hazlo fuerte. Deja que la gente lo toque». Y lo hicieron. La exhibición abrió silenciosamente 2 meses después en un archivo de la Armada en Cartagena. Sin corte de cinta, sin prensa, solo una placa con una lista de nombres. 8 hombres caídos, un sobreviviente y una línea que decía: «Mantuvo el silencio hasta que el silencio se convirtió en el crimen». De vuelta en el puerto, el viejo barco del hombre permaneció donde siempre había estado, ligeramente torcido en su amarre, óxido a lo largo de la proa, brújula ligeramente descentrada pero aún funcionando. Los locales comenzaron a pasar más a menudo. Algunos dejaron notas, una bandera doblada, un pequeño barco de papel, un dibujo hecho por un niño. Él nunca lo pidió, nunca respondió. No necesitaba hacerlo. Ahora entendían. Una mañana, una embarcación de la Armada se acercó silenciosamente al puerto, más pequeña que las otras, pintada de azul profundo sin marcas. 3 oficiales bajaron y entregaron al capitán del puerto un solo sobre. Adentro había una autorización. El barco debía ser clasificado como reliquia naval, intocable, permanente, sin remolque, sin navegación, sin desmantelamiento. Una semana después, el veterano fue encontrado, sentado pacíficamente en el timón, ojos cerrados, sus manos dobladas sobre el libro de registro. El capitán del puerto dijo que parecía que todavía estaba escuchando el agua. Nadie lo molestó. No al principio. Esperaron a que saliera el sol, y cuando lo hizo, una formación de 8 barcos, esos mismos 8, aparecieron de nuevo en el horizonte. No se acercaron, no necesitaban hacerlo. Simplemente se detuvieron, izaron sus banderas una por una y sonaron una sola bocina a través de la bahía. El funeral nunca fue televisado. No necesitaba serlo. Aquellos que importaban ya estaban allí.
Y a través del país, la gente vio las imágenes de archivo del barco, de la cubierta, del hombre que nunca alzó la voz, y dijeron su nombre en voz alta por primera vez. Ya no lo llamaban un héroe olvidado, solo lo llamaban recordado. En los meses que siguieron, el puerto cambió de pequeñas maneras de las que nadie realmente habló. El barco permaneció donde siempre había estado, aunque ahora estaba protegido por reverencia silenciosa, más que por reglas. Nadie lo tocó. Nadie trató de comprarlo. Nadie bromeó sobre el óxido o el casco torcido. El amarre se convirtió en una especie de marcador, un memorial flotante sin flores donde la gente venía no a llorar sino a entender. Los turistas pasaban sin saber. Los locales pasaban y asentían solo una vez, como reconociendo a un fantasma que se había ganado su lugar. Y de vez en cuando, alguien se inclinaba sobre el muelle y susurraba un nombre que ni siquiera conocían, solo para ver si el viento lo llevaría. Las escuelas comenzaron a traer estudiantes a verlo. No como parte de ningún tour, no oficialmente, solo maestros que recordaban las noticias o que habían servido, o que tenían padres que nunca hablaron sobre lo que hicieron durante esos años. La historia se había extendido, no como un escándalo o una controversia, sino como una vela pasada de una mano a otra. Nadie la reclamó. Nadie la dramatizó. No necesitaba embellecimiento. Era real, y eso era suficiente. Cada año, en el mismo día, la Armada todavía envía un barco a anclar silenciosamente fuera del puerto. Solo uno. Sin anuncio, sin ceremonia. La tripulación permanece a bordo. No bajan al muelle. Solo se paran en cubierta en uniforme de gala, ojos fijos en el amarre donde descansa el viejo barco, e izan una bandera. A veces saludan, a veces simplemente permanecen en silencio. Una vez un marinero puso una sola grulla de papel en el agua y la vio derivar hasta que desapareció. Si todavía estás viendo, significa que algo en esta historia se quedó contigo. Tal vez te recordó a alguien que conociste. O tal vez te hizo preguntarte cuántos héroes todavía caminan entre nosotros, invisibles hasta que es demasiado tarde. Historias como la suya no son raras, solo rara vez se cuentan, por eso las comparto. Y ahora me gustaría escuchar de ustedes. Si pudieras sentarte durante 5 minutos silenciosos, con un veterano que llevó el peso de un secreto durante más de medio siglo, ¿qué le dirías? ¿Qué preguntarías? O tal vez solo te sentarías en silencio y escucharías. Déjamelo saber en los comentarios. Realmente quiero leer sus pensamientos. Y si este tipo de historia te importa, si crees que deberíamos seguir recordando a aquellos que nunca pidieron aplausos, entonces suscríbete porque te prometo que hay más historias como esta y merecen ser escuchadas. Esta es una historia de ficción creada con fines de entretenimiento e inspiración. Los personajes, eventos y situaciones son imaginarios, y cualquier parecido con personas reales es pura coincidencia.